Prácticas de hábitos de vida saludable. Averiguamos sobre la práctica saludable de un grupo de personas. A partir de la situación, vamos a seguir el primer paso. Ejecutamos las actividades. Aquí dejamos un crucigrama para que ustedes puedan llenar en forma horizontal y en forma vertical. Comparte con tus compañeros los resultados. Justifica tu respuesta usando tus conocimientos estadísticos. Ejecutamos las actividades de recuerdo sobre los tipos de variables: la cualitativa nominal, cualitativa ordinal, la cualitativa discreta y la cualitativa continua. Para colocar los colores, aquí están, ¿no? Si encuentra usted la cualitativa nominal, lo pinta de color verde. Si encuentra usted la cualitativa ordinal, lo pinta de color naranja, y así sucesivamente. Comparte con tus compañeros los resultados y justifica tu respuesta usando los conocimientos estadísticos. Ejecutamos las actividades. En primer lugar, elabora una encuesta para recopilar los datos sobre la práctica de hábitos de vida saludable. Planteamiento de un objetivo de la encuesta. Por ejemplo, ¿qué datos se desea recoger? El ejemplo 2. ¿Para qué recoges la información? Definir la población y muestra. ¿Quién proveerá la información que se necesita? Ejemplo: la población y muestra. En el caso de la población, sabemos nosotros que la población es algo grande, es un conjunto grande, y la muestra es un subconjunto, es algo pequeño. Tipos de muestreo probabilísticos. Aquí te dejo el muestreo y qué son. Aleatorio simple. Te dejo aquí para que ustedes lo puedan leer. Estratificado, sistemático, conglomerados. En el caso del muestreo conveniente, que son cuotas, la intencional. Entonces, es un muestreo no probabilístico por conveniente. Establecer el método de medición o recojo de información. Por ejemplo, en este caso, el instrumento que se emplea es un cuestionario, que lo puedes aplicar en forma directa, por correo o vía telefónica, o también lo pueden utilizar mediante un formulario. Diseñar el instrumento de medición. Tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Dentro de las cerradas tenemos las dicotómicas, que tienen dos opciones o dos alternativas. Dentro de las cerradas también tenemos las tricotómicas, que tienen tres opciones. Las múltiples, que tienen varias opciones. En el caso del tipo de preguntas abiertas, de opinión personal. Resumen: las preguntas cerradas tienen alternativas, tienen opciones. En cambio, en las preguntas abiertas no tienen opciones, solamente es para dar una opinión. Aquí puedes dejar en el caso, algunos ejemplos de preguntas abiertas, y por acá usted puede dejar algunas alternativas de cómo puedes crear unas preguntas cerradas. En el día 3 tenemos 4 preguntas para contestar. La pregunta 1: ¿te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? La pregunta 2: ¿mantiene un horario regular de comida? Pregunta 3: ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Pregunta 4: ¿cuántas veces a la semana dedicas para realizar una actividad física? Organizo las preguntas y orientaciones de la encuesta estableciendo un formato oficial.
Entonces podemos empezar nosotros con una parte introductoria, una introducción. Datos generales, género masculino femenino, la edad, indicaciones. Aquí por ejemplo puedo colocar marque con una X la respuesta que crea conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Ahí están las 4 preguntas. Entonces el reto del día 3 es simplemente hacer la encuesta para hacer las preguntas a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes. En el día 4 nos dice organizamos datos sobre hábitos de vida saludable en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Aquí por ejemplo vamos a seguir el segundo paso, que es organizo los datos en la tabla de frecuencias para datos no agrupados. En el valor de la variable tenemos el conteo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, que es el porcentaje. La frecuencia absoluta, su símbolo es F minúscula I. En el caso de la frecuencia relativa es H minúscula I. En el caso de la frecuencia porcentual es H de I porcentaje, o simplemente el porcentaje. Entonces vamos a organizar nosotros con la primera pregunta. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si en tu encuesta, esto es un ejemplo nada más para que usted pueda hacer el reto del día 4. Tenemos en la primera pregunta que nos dice, ¿te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? Y hay 3 alternativas, 3 opciones. Sí, lo intento y no. En el caso de un ejemplo podemos colocar aquí que 7 dijeron que sí y 10 dijeron que lo intento y 13 dijeron no. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es completar la tabla de frecuencias. En este caso vamos a explicar cómo es que podemos completar esta tabla de frecuencias. Como la frecuencia absoluta dijeron 7 sí, la frecuencia relativa vamos a obtener aquí simplemente de dividir 7 entre 30. 7 sale de los que dijeron sí y 30 sale del total de encuestados. Y 7 entre 30 me sale 0,23. Y para que sea porcentaje, multiplicamos esta cantidad de 0,23, multiplicamos por 100 y esto me da el 23%. Hagamos un ejemplo más con el no. En la parte del numerador, en la frecuencia relativa, vamos a colocar el valor de 13. Y en la parte del denominador vamos a colocar el valor de 30. Y 13 entre 30 es 0,43. Para que sea frecuencia porcentual o porcentaje, multiplicamos simplemente por 100. Y esto me da un total de 43%. Hay que tener en cuenta que la frecuencia relativa, toda esta sumatoria, siempre nos tiene que dar la unidad. Y en el caso de porcentaje, siempre me tiene que dar el 100%. Vayamos entonces con la pregunta número 2. ¿Mantienes un horario regular en tus comidas? Sí, no. Vamos a suponer que nos han contestado sí 10 personas y no nos han contestado 20 personas. 10 y 20. Entonces volvemos a repetir que para hallar la frecuencia relativa tienes que dividir
la frecuencia absoluta entre el total de datos. Sería 10 entre 30, que sería 0,33. Y esto para que sea porcentaje multiplicamos por 100, que sería 33%. Repito, hay que tener en cuenta que la frecuencia relativa, la sumatoria, tiene que darte siempre la unidad. En el caso de la frecuencia porcentual, siempre nos tiene que dar un total de 100%. De la misma forma, vamos a hacer para la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dicen, ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Acá hay varias alternativas, desde el 3 hasta el 8. Vamos a suponer que en la pregunta 3 nos han contestado que beben 3 vasos 3 personas. 4 vasos 6 personas. Y así sucesivamente hasta 8 vasos 4 personas. Igual que en el caso anterior, vamos a explicar solamente una. Por ejemplo, la última que está aquí. ¿Cómo es que sale la frecuencia relativa? Simplemente tienes que dividir el 4 entre el valor de 30. Y esto me sale 0,13. Y entonces el 0,13 multiplicado por 100 me da el 13%. El reto nos dice lo siguiente: los datos que recopilaste al aplicar tu encuesta en una muestra de 30 personas debes organizarlos en una tabla de frecuencias. Recuerda, puedes realizarlo en tu cuaderno y no te olvides de guardarlo en tu portafolio. Además, las tablas de frecuencia las necesitarás en la siguiente actividad. Los resultados que vemos a continuación son los resultados oficiales, son resultados reales que he dejado mediante un formulario a nuestros estudiantes del primer año A, primer año B y primer año C del Colegio Felegría 32 hasta la fecha 18 de agosto del 2020. En el caso de la pregunta 1 tenemos las respuestas que están aquí. Sí dijeron 34, no dijeron 2, lo intento, dijeron 24. En el caso de la pregunta 2, sí dijeron 46, no dijeron 14 y en total son 60. En la pregunta número 3 tenemos este resultado: 3, 7 y hasta así sucesivamente hasta el número 8, 7. En total son 60 encuestados. En el caso de la pregunta 4 tenemos también estos resultados. Entonces, el reto que vamos a hacer en esta semana es encontrar o hallar la tabla de frecuencias con estos datos reales. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.